Muy buenas tardes, bienvenidas a la materia de cartografía. Esta materia es bastante interesante en el ámbito turístico, puesto a que se puede utilizar en bastantes maneras, ¿no? Es una rama bastante amplia en la utilización, por ejemplo, para georreferenciar atractivos turísticos, marcar rutas, etc. Quiero hacerlo pues de la manera más dinámica posible para que ustedes puedan entender fácilmente todo lo que esta materia o esta rama conlleva. Es bastante interesante, por lo que quiero comenzar de igual manera con algunas definiciones que nos van a interesar en el ámbito cartográfico. Como les explicaba, pues es bastante amplia esta rama, así que vamos a enfocarnos nada más en las que nos competen, porque la utilización del ámbito cartográfico pues es bastante útil y certero, ¿no? Partiendo de esto entonces, vamos a iniciar con un concepto. La cartografía, como se menciona aquí, es una ciencia aplicada. ¿Por qué es una ciencia aplicada? Porque utiliza el conocimiento científico de varias ramas, de varias otras materias, de varias otras ciencias inclusive, que se encargan entonces a su vez de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra, para obviamente representarlas gráficamente con diferentes dimensiones lineales y en escala reducida. Luego vamos a ver conceptos, por ejemplo, de la escala, a qué nos referimos con escala, el tema de dimensiones también, que son bastante interesantes en este sentido. Quiero hacer un poquito de énfasis en este tema. La cartografía, hablamos que es una ciencia, puesto a que varias otras materias, otras ramas, están enfocadas en este mismo tema, ¿no? Entonces, para que tengan un poquito más claro el asunto, la cartografía es una ciencia muy grande que une varias otras materias, ¿no? Y que a su vez obviamente se encarga de varios temas: reunir, recopilar, analizar medidas, datos regionales de la Tierra, y una vez teniendo estos datos se representan gráficamente en distintas dimensiones o en escala, como lo había mencionado en un principio, ¿ok? Partiendo de esto entonces, teniendo un concepto ya general o global de la cartografía, vamos a irnos a la cartografía temática. Esta cartografía temática forma parte de lo que se denomina generalmente como la representación cartográfica. Permite entonces la elaboración de imágenes gráficas particulares que traducen las relaciones espaciales de uno o varios fenómenos y también de uno o varios temas. Vamos igual a ver unos ejemplos a lo que nos referimos con cartografía temática. Por ejemplo, en el ámbito cartográfico necesitamos nosotros pues analizar un tema en específico, ¿verdad? Entonces analizamos, por ejemplo, situaciones espaciales, situaciones geográficas, de cambios, por ejemplo, cómo ha afectado el clima en distintas zonas, o por ejemplo el índice poblacional de una ciudad, por ejemplo. Vemos, qué sé yo, hace 10 años atrás, vemos el índice poblacional y a través de dimensiones cartográficas vamos midiéndolo en el ámbito de expansión poblacional. Es nada más un ejemplo y nos referimos a una cartografía temática porque cada una de estas tiene distintos temas, ¿no? Entonces, asimismo podemos abarcar varios otros temas que son de interés. Sin embargo, la cartografía como tal nos ayuda en ese sentido. Es un útil análisis de ayuda a la decisión y de comunicación ampliamente utilizado para representar una o varias variables. Como les indicaba entonces, vamos a ver algunas representaciones de cambios que han existido en determinadas zonas, por ejemplo, como les indicaba. Se les define como carta de inventario, de análisis, estática o dinámica. Las cartas temáticas además tienen todos puntos comunes, que van a ser obviamente correlacionados con distintos temas que nosotros queramos enfocarnos o visualizar. ¿Qué es una carta temática? Es un documento gráfico basado en la comunicación de signos. Proviene del lenguaje obviamente visual, y en este sentido, e incluso si su construcción debe seguir las reglas de la simbología gráfica, constituye un útil formidable de comunicación y de información que no restringe su campo de acción solamente a los geógrafos, porque estas cartas temáticas nos permiten identificar varios temas que cualquier persona los puede identificar. Como les decía, vamos a hacer uso de varias herramientas que nos permitan identificar ese tema, por ejemplo. Si yo tengo la aplicación que se llama Google Earth, pues vamos igual a ver
entre todas las herramientas que esta aplicación ofrece, pues un tema de cartografía temática que nos permite visualizar en el tiempo cómo era determinado sector o determinado lugar, país, ciudad, etcétera, en un tiempo atrás, ¿no? Y compararlo obviamente con la actualidad, si así lo gustamos ver. Una entidad dentro del país que se encarga principalmente de apoyarse con la cartografía temática es el INEC, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que obviamente determina el crecimiento poblacional y de otros factores ampliamente categorizados para que ellos puedan identificarlos fácilmente. Todo esto obviamente se determina a través de movimientos espaciales y demás que los vamos a ir viendo poco a poco. La carta temática describe el espacio, como les decía, localiza la naturaleza, un tema en específico, y la importancia de los fenómenos. No es y no debe ser una simple imagen artística de un espacio, debe transmitir una información o un mensaje, como les indicaba. Este mensaje nos puede proyectar algo para nosotros poder tomar una decisión. Bien, dentro del papel de la cartografía. El papel de la cartografía realmente es triple y se encuentra en las tres funciones jerarquizadas de la siguiente manera. La información cuantitativa o cualitativa. Si hablamos de cuantitativa, nos referimos a cantidad. Y si hablamos de cualitativa, nos referimos netamente a las cualidades de este efecto. Además, tratamiento de la información, que es lo que nos da a conocer esta información que nosotros estamos categorizando. Y además, una comunicación de la información. Este tema es bastante interesante porque nos comunica la manera adecuada que nosotros queramos entender lo que queremos pues visualizar, ¿verdad? A través de todo el papel cartográfico. La información cuantitativa o cualitativa debe ser recogida bajo una forma práctica, de consulta fácil y exhaustiva. La información debe ser completa, sin olvido y sin omisión en el marco elegido. Si hablamos de cantidad y cualidades o especificaciones de lo que nosotros queremos buscar, pues tiene que esta obviamente ser bastante práctica, de una consulta que sea bastante exhaustiva y obviamente, como se menciona, la información debe ser completa para que nos refleje una información totalmente adecuada a lo que nosotros estamos buscando. Dentro del tratamiento de la información, esta debe ser ordenada, separada obviamente en categorías, de modo que aparezcan clases similares. En este momento, al yo categorizar la información que tengo o que he recopilado, puedo obviamente separarla para que posteriormente yo mismo me pueda organizar en documentar todos estos resultados. Y la comunicación de la información, que les decía en un inicio, es la representación cartográfica en que reside el tiempo necesario para memorizar correctamente la información que se quiere transmitir. La elección de la imagen a transmitir debe hacerse entonces antes en función del público seleccionado, o sea, hacia qué público nosotros vamos a dirigirnos con la información que ellos están solicitando. Cualquiera sea el público, mientras más simple sea la imagen, más fácil de memorizar será el mensaje. Esto básicamente obedece al ámbito visual, que es lo que nos permite identificar fácilmente en nuestro cerebro, más allá de cifras, más allá de números, de letras, etc. Podemos identificarlo simple y llanamente con una imagen, que será mucho más factible para nuestro cerebro reconocer y almacenar toda esa información. No les quiero confundir mucho con ese tema. Vamos a ir igual a ver algunos ejemplos prácticos también de esta información, porque lo vamos a desmenuzar poco a poco, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos muy adecuados al tema para que ustedes lo puedan discernir un poco mejor. Como les indicaba, las imágenes deben resumir con una forma inmediatamente perceptible los datos esenciales de la información que estamos mostrando. En el ámbito geográfico, la geografía por definición es la ciencia que tiene que ver con la localización y distribución de elementos y fenómenos sobre el paisaje. Ya lo habíamos dicho. Entonces, la geografía, básicamente, reuniendo todo lo que hemos visto hasta el momento, recuerden, ya lo habíamos dicho en un inicio, es la ciencia aplicada, porque es
pues una materia que conlleva muchas otras, ¿no? Y tiene que ver obviamente con la localización y distribución de elementos y fenómenos sobre el paisaje. Vamos aquí a ver. ¿Qué puede ser elementos? Elementos pueden ser, por ejemplo, se me ocurre, pues, un campamento. ¿Dónde podemos nosotros hacer un campamento? O donde está localizado un hotel, por ejemplo. Sin embargo, también podemos ver otros elementos también, como por ejemplo, fenómenos sobre el paisaje. Que estos fenómenos netamente definirán cambios que no están, llamémoslo, en nuestras manos hacerlo. Por ejemplo, deforestación, se me ocurre. Está deforestación y nosotros podemos ver cuáles han sido los cambios. Eventualmente cambios de cauce de un río, eventualmente ha habido derrumbes en la vía, por ejemplo, que nos permiten nuevamente geolocalizar estos elementos o fenómenos, ¿ya? Entonces esto dentro del ámbito geográfico. Utiliza varios lenguajes de comunicación. Recuerden bien que les decía que es una ciencia que utiliza varias otras categorías. Por ejemplo, en este caso, textos. Hablamos de textos porque netamente nos vamos a dirigir a verificar la información que estamos poniéndolo con palabras. Numéricos, si es que nos referimos al tema de cifras, incremento en porcentajes, por ejemplo. Gráficos, si queremos nosotros graficar todo este asunto. Y obviamente vamos al tema cartográfico, que son los mapas a diferentes escalas. Además, todo esto permite un conocimiento, interpretación y análisis más efectivo. Partiendo de eso, entonces, vamos a ver otro tipo de elementos adicionales que yo quiero indicarles. Quiero entonces que ustedes, para comenzar, tengan presente la aplicación, como les decía, Google Earth. Perfecto, aquí vamos a incluir la aplicación Google Earth. Y obviamente, como les indicaba en un principio, tenemos varias herramientas que nos permiten identificar o nos permiten directamente analizar el ambiente geográfico dentro del globo terráqueo. Aquí estamos. Esta es una herramienta bastante útil porque nos permite obviamente conocer y georreferenciar lo que nosotros gustemos con simples movimientos que vamos a hacer directamente en la aplicación como tal. Recuerden que también para georreferenciar existen otros dispositivos que nos van a permitir también en una forma mucho más precisa definir los elementos o condiciones que nosotros queremos colocar, ¿verdad? Les explicaba en un inicio que también estas clases van a ser bastante prácticas porque nos uniremos también para descargarnos en nuestro celular aplicativos móviles que obviamente nos permitan o nos den mayor facilidad para georreferenciar y obviamente poder compartir toda esta información que nosotros queramos lograr finalmente en este ámbito turístico. Así que les voy a compartir en el enlace en la descripción de este video las aplicaciones que nosotros podemos descargarnos de una vez, como por ejemplo es Relief, que es una aplicación que nos permite georreferenciar nuestras actividades que tengamos para cuando estemos en un ámbito turístico, por ejemplo, en un paseo, en una caminata, en algún tipo de deporte, nos permite georreferenciar. Posteriormente nos permite obviamente también grabar fotografías o video. Y además, dentro de la aplicación, posteriormente podríamos también abrir directamente en el ámbito geográfico para verificar curvas de nivel, etc. Además, les voy a incluir posteriormente en próximas clases otras aplicaciones también que son bastante interesantes, como son ArcGIS o ArcMap, que nos permiten generar nuestros propios mapas con georreferenciación. Eso es todo por esta clase. Esta es la primera clase de cartografía y les agradezco muchísimo por su atención. Vamos a estar pendientes igual por la próxima clase que iniciaremos con material mucho más interesante. Les esperamos.